Buen día, mi nombre es Cristian Torres. Les voy a hablar sobre el experimento de Hawthorne. Para este experimento es importante tener un contexto y a grandes rasgos, básicamente la empresa Western Electric Company, ¿sí? Contrata al investigador Elton Mayo. Este investigador pues era un profesor de Harvard, era una persona realmente capacitada para este trabajo y básicamente lo contrata porque la empresa quería saber cómo podía maximizar la producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente en esta época, que básicamente se realizó en 1900, de 1924 a 1932, estaba pues muy pegado el tema de la revolución industrial, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que querían las empresas en ese momento? Querían maximizar producción y reducir costos, mejor dicho, a toda costa, ¿sí? Entonces, eh, querían ese proceso, ¿cierto? Y pues básicamente las únicas teorías que estaban en ese momento de la revolución industrial era la teoría clásica y la teoría científica, ¿sí? Del señor Taylor y de Fayol. Ese era el contexto más o menos en el que se empezaba a realizar este experimento, ¿sí? Y básicamente podemos empezar con el desarrollo del experimento y empezamos con la primera fase. Entonces, la primera fase es el estudio de la iluminación. Entonces, ¿de qué se trataba este estudio de la iluminación? Este estudio de la iluminación eh, fue una prueba piloto que realizaron en esta empresa en donde dividieron a dos grupos, ¿cierto? Uno tenía un aumento de luz, ¿cierto? Considerable para su área de trabajo y el otro, por el contrario, le hicieron una reducción, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué querían comprobar acá? Querían comprobar que las condiciones físicas, ¿sí? Del área de trabajo influían directamente en la producción, ¿cierto? Además de que, pues obviamente, la empresa producía luz, producía bombillos. Entonces, realmente ellos querían que pues esta parte, esta primera fase funcionara. Entonces, a partir de esta prueba piloto que realizaron, lo que hicieron fue pues hacer un estudio detallado, ¿cierto? Y se dieron cuenta que realmente pues no hubo un aumento en las personas que tenían una luz considerable, sino que básicamente producían lo mismo. Y pues en la reducción de luz, básicamente lo mismo, no hubo ni un aumento ni una disminución, básicamente estaban produciendo lo mismo, no había una consideración con los temas físicos, ¿cierto? Entonces básicamente pues no tuvieron ninguna solución. Entonces, si en ese momento se pusieron a pensar o el señor Hilton Mayo pensó, ok, si no son las condiciones físicas, qué otra cosa podría hacer, ¿sí? A lo que dio lugar pues a esta segunda fase, ¿cierto? La cual se llamó la sala de pruebas. Esta segunda fase consta de un grupo de 6 operarias, ¿sí? Todas eran mujeres y las tomaron y les dieron ciertos beneficios, ¿cierto? Entonces, ¿qué les dieron? Les dieron pausas activas, le dieron una reducción en la jornada laboral, refrigerios, ¿sí? Unas condiciones de pago buenas, ¿sí? Y hicieron estos estudios cuando les dieron estos beneficios, ¿cierto? Sin embargo, también realizaron los estudios cuando les quitaron todos estos beneficios, a ver si había algún cambio, ¿cierto? Y de nuevo, los resultados pues no fueron los esperados porque no hubo un aumento en la producción cuando se les brindó estos beneficios, ¿cierto? No hubo ningún aumento. Entonces, volvemos a lo mismo. No son las condiciones físicas, no son incentivos para los trabajadores. Entonces, ¿qué podría hacer? Y pues básicamente ahí ya no tenían muchas opciones, lo cual dio lugar a la tercera fase, ¿cierto? Que es el programa de entrevistas. Básicamente, y considero yo que el señor Elton Mayo dijo, no, pues ya no pude con los temas físicos, tampoco con incentivos, pues lo único sería preguntarle.
Entonces, básicamente le preguntaron, hicieron entrevistas a los trabajadores, ¿cierto? En donde les preguntaron eh, cómo se sentían, ¿cierto? Digamos que al inicio de estas entrevistas todo era como muy estructural, ¿sí? Todo era como muy rígido todavía, pues porque era algo que, como les digo, pues hasta el momento no era algo que se hacía en este momento de la historia, ¿sí? Entonces, al principio era muy estructural el tema, sin embargo, pues ya mientras que pasaban varios trabajadores, pues ya se empezaron a hacer, a dejar que los trabajadores pues hablaran y la empresa pues a escuchar un poco más el tema que decían los trabajadores en ese momento, ¿sí? Entonces, todo esto, de todas estas entrevistas, se hizo un análisis, ¿cierto? Y dio lugar a la cuarta fase, ¿cierto? Que es el factor humano, ¿sí? Acá en esta cuarta fase, yo creo que, digamos, de todas las anteriores, esta es la que realmente pues rindió frutos con las entrevistas, porque pues fueron bastantes buenas en el tema de que realmente eh, no se tenía en cuenta este factor humano en las empresas, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Las empresas o lo que sucedió de las entrevistas, ¿cierto? Lo que sucedió de las entrevistas fue que eh, realmente no se escuchaba al trabajador, ¿cierto? No se tenía en conciencia que la persona que estaba ahí era una persona que tenía un factor humano, que no era una máquina más, ¿sí? Entonces, cuando se entendió eso y se empezó a escuchar a los trabajadores y las opiniones y todo esto, pues esto sí dio unos resultados distintos, ¿cierto? Obviamente esto también tuvo un periodo de prueba, ¿cierto? Porque después de estas entrevistas se tuvo un periodo de prueba en donde se tuvo en consideración lo que dijo los trabajadores y realmente pues sí hubo un cambio entre las demás fases y esta, ¿cierto? Entonces, básicamente tenían, o lo que dijeron los trabajadores es que el desempeño, ¿cierto? Era mayor cuando pues no se sentían supervisados, ¿cierto? Digamos de una supervisión más rígida, más fuerte, cuando les dejaban hablar o participaban en reuniones o le daban participación en decisiones, ¿cierto? Y cuando se fortalecían pues los rasgos entre la empresa y el trabajador o entre los mismos trabajadores, ¿cierto? Em, esto dio lugar, ¿cierto? Básicamente a que pues ya pudiéramos tener unos resultados, ¿cierto? Básicamente los resultados, como les decía, pues de las primeras dos fases, pues realmente no fueron muy satisfactorios porque no eran lo que esperábamos, ¿cierto? Sin embargo, del programa de entrevistas y del análisis del factor humano que sacó el señor Elton Mayo, ya arrojaron unos resultados distintos, ¿cierto? Entonces, básicamente, sí, no tiene mucho que ver o no tenía nada que ver las condiciones físicas, ¿cierto? En ese momento, no tenía nada que ver los incentivos en ese momento, sino más que todo, era el trato que se tenía con el trabajador, ¿cierto? Entonces, el trato que se tenía con el trabajador o las relaciones eh, que se hacían en un ambiente laboral realmente era lo que importaba, porque eh, si la persona, si el trabajador se apropiaba de su trabajo, realmente era más productivo, ¿sí? Era más productivo y sabiendo que realmente iba a tener voz y voto
¿cierto? O que les iban a dejar participar en decisiones, hacía que tuviera realmente una importancia y eso lo hacía a él pues mucho más productivo, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, no se trataba de un tema de condiciones físicas ni de incentivos, sino básicamente de entender que las personas que estaban ahí trabajando no era una máquina más, sino que tenían un factor humano y que ese factor humano podía influir directamente en la producción de la empresa, ¿cierto? Entonces, cuando atacaron ese punto, pues ahí sí lograron maximizar la producción en la empresa, ¿sí? Básicamente, esos fueron los resultados que votaron. Lo que les decía, una de las conclusiones pues importantísimas es que el rendimiento de los trabajadores pues fueron más hacia los factores que eran sociales y psicológicos, ¿sí? Y pues esos dos factores sociales y psicológicos hacían que tuvieran un desempeño laboral, ¿cierto? No tanto el tema de la iluminación o los incentivos. ¿Sí? Entonces, a este experimento se le llamó el efecto Hawthorne, ¿cierto? Que demuestra lo importante que es el trato humano para la administración, ¿sí? Como les decía, en el contexto en el que se vivía, ¿cierto? No se tenía en cuenta el factor humano. Incluso en ese momento, como lo habíamos mencionado, había un término que era el hombre máquina, ¿cierto? Que yo creo que es todo lo contrario al factor humano, ¿cierto? Porque se considera que el trabajador es básicamente parte de la máquina. Mientras que acá no, acá se considera que el trato, que el factor humano, ¿cierto? Es importante y que no se puede tratar como a una máquina más. Entonces, esto fue revolucionario para la administración, ¿sí? Y para la producción de las empresas, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta estas conclusiones, ¿cierto? Podemos ver que de eso se trató el proceso, el experimento. Realmente fue un hallazgo importante para la época, algo totalmente distinto de lo que estaban hablando, ¿cierto? Entonces, de eso se trató y pues espero que se haya entendido.